Ha entrado en vigor la Ley de Memoria Democrática y ya tenemos las instrucciones de tan famosa y esperada ley. Hoy estaré comentando las instrucciones de esta ley que, además de reparar los daños, amplía los derechos a favor de los descendientes de originarios españoles, quienes en muchos casos padecieron persecución o violencia durante la dictadura franquista. La ley beneficia a miles de familiares que están regados por el mundo, deseosos de ser reconocidos como nacionales españoles. Estás en el canal Expediente Extranjero y yo soy Sara Milanés, una filóloga e investigadora cubano-española que me dedico a generar contenido en YouTube para que los extranjeros como tú reciban información útil y segura sobre trámites migratorios, cambios en las políticas de extranjería y la vida en España en general. En la disposición adicional octava de la Ley 20 de 2022 se explica con claridad que la adquisición de la nacionalidad española será posible para, en primer lugar, los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles y que como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española. Pero se aclara que aunque ese párrafo parece dirigirse únicamente a los hijos, hijas, nietos y nietas de exiliados que nacieron después de que sus ascendientes perdieran la nacionalidad española, realmente el legislador ha querido refundir en un solo párrafo que tanto los nacidos fuera de España, de padres o abuelos originariamente españoles, como los nacidos fuera de España, de padres o abuelos que por el exilio perdieron la nacionalidad española o renunciaron a ella, podrán ejercitar la opción a la nacionalidad española. Quiere decir que todos los hijos y nietos nacidos en el extranjero de personas originariamente españolas podrán acceder a la nacionalidad. Con solo probar que su ascendiente nació en España, ya podrán aplicar. El Ministerio de Justicia reinterpretó la Ley de Memoria Democrática y ha replanteado las instrucciones, ampliando los supuestos de acceso a la ciudadanía. Si tu abuelo español por el exilio perdió la nacionalidad, se debe demostrar en ese caso que fue un presunto exiliado o un exiliado acreditado como tal. Se explica claramente que se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Deberá acreditarse la salida del territorio español en estos supuestos con medios de prueba. Si la salida de España se produjo entre el 1 de enero del 56 y el 28 de diciembre de 1978, deberá acreditarse la condición de exiliado. Como ven, se va a presumir el exilio de esos ascendientes a partir de 1936 hasta 1978. Es decir, que aunque no haya mucha certeza ni pruebas concretas de que un abuelo era exiliado, por el hecho de haberse ido de España en ese periodo y demostrar cuándo llegó al país de acogida, será suficiente. En estos casos se debe usar para la solicitud el anexo 1. Igualmente podrán adquirir la nacionalidad española los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978. En este caso se usará el anexo 2. Con esto se está reparando la discriminación sufrida por esas mujeres españolas que se casaron con extranjeros que en aquella época no podían transmitir su nacionalidad a sus hijos, porque el Código Civil de entonces consideraba que la mujer casada debía seguir la condición y nacionalidad de su marido. También podrán acceder a la nacionalidad los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley o en la disposición adicional séptima de la Ley 52 del 2007, quienes deben utilizar el anexo 3. Con este apartado se elimina la limitación establecida en la Ley de Memoria Histórica que solo permitió obtener la nacionalidad a los hijos menores y no a los mayores,
Ahora la ley de memoria democrática permite ejercer el derecho de opción a la nacionalidad española a los hijos e hijas mayores de edad de aquellos a quienes les fue reconocida la opción a la nacionalidad española de origen en virtud de la Ley 52 del 2007 y también a los hijos e hijas mayores de edad de los que opten a la nacionalidad española de origen en virtud de esta Ley 20 del 2022. Quiere decir que podrán hacer la solicitud los hijos mayores de los que optaron por la Ley de Memoria Histórica y los hijos mayores de los que ahora opten a la nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática. Como ven, los grandes beneficiados serán los hijos mayores, de lo que nos alegramos muchísimo. Por otra parte, las instrucciones recogen a dos grupos más de personas que podrán beneficiarse con esta ley, porque les permitirán cambiar su nacionalidad. Les explico. El grupo de personas que, siendo hijos de padre o madre originariamente español y nacido en España, hubieran optado a la nacionalidad española no de origen por la Ley 36/2002 y los hijos menores de edad de quienes adquirieron la nacionalidad española por la Ley de Memoria Histórica, que optaron a su vez a la nacionalidad española no de origen por estar bajo la patria potestad de un español, ahora podrán acogerse a la nacionalidad española de origen. Quiere decir que siempre que cumplan los requisitos podrán obtener la nacionalidad de origen sobrevenida, formalizando para ello una nueva declaración de opción. En este caso, estos interesados no tendrán que aportar documentación alguna, pues en aquel momento ya habían presentado la documentación que fue revisada y aprobada para obtener la nacionalidad española no originaria. La solicitud de la nacionalidad española de origen que deberán formular estos interesados se ajustará al modelo incorporado como anexo 4. Nos parece muy bien que esto se permita, pues los primeros son hijos de padres originariamente españoles y hace muchos años pidieron su nacionalidad y se la dieron no de origen por el artículo 20 del Código Civil, que les concedía el modo de adquisición derivativo a través de la Ley 36 del 2002. Los segundos son los hijos menores de padres que adquirieron la nacionalidad de origen. A esos hijos menores les dieron también la nacionalidad derivativa. Ahora, estos dos grupos de descendientes podrán solicitar el cambio, digamos, del tipo de nacionalidad, pues se la otorgarán de origen como corresponde. Es significativo que el legislador le diera un tratamiento jurídico más beneficioso a los solicitantes de la Ley de Memoria Histórica, pues le atribuyó la cualidad de español de origen a quienes adquirieron la nacionalidad española en virtud de la disposición adicional séptima de esa ley. Como ven, tuvieron más suerte los que adquirieron la nacionalidad por la Ley de Memoria Histórica que los que la habían adquirido unos años antes por la Ley 36 del 2002. Por tal razón, para equiparar lo hecho y aplicar la misma interpretación, ahora estos hijos podrán tener la nacionalidad de origen como corresponde. Aquí les dejo un gráfico con los grupos de optantes a la Ley de Memoria Democrática. Hemos obviado los supuestos que aparecen en las instrucciones y lo hemos dividido en grupos para que sea más ilustrativo y creemos que será entonces más comprensible. Si bien en la vida diaria tener la nacionalidad derivativa o la de origen no supone ninguna consecuencia, incluso los pasaportes y los DNI son iguales, es cierto que tener la nacionalidad de origen es mucho mejor, en el sentido que beneficiarás a tus hijos mayores, los cuales podrán a su vez optar por la nacionalidad española, porque los hijos menores siempre tienen el amparo de sus padres. Quiero detenerme en las diferencias entre ser español de origen y originariamente español para que entiendan mejor. Es originariamente español la persona que adquiere esta nacionalidad desde su nacimiento en territorio español. Por ejemplo, los españoles exiliados que eran nacidos en España y huyeron de la dictadura a distintos países de América y de otras partes del mundo. Aunque es cierto que algunos que no nacieron en territorio español también la tuvieron por el ius sanguinis. Y es español de origen la persona que tiene esa nacionalidad de forma sobrevenida, o sea, no la tiene desde su nacimiento,
sino después, porque ese título tiene efectos desde el momento en que se le otorga y no desde el nacimiento. Tampoco tiene carácter retroactivo. Será el caso, por ejemplo, de los que ahora la obtengan por la Ley de Memoria Democrática, que la tendrán siendo ya mayores y no desde su nacimiento. Entremos ahora en detalles importantes de la aplicación de esta ley. ¿Cuándo y dónde se debe hacer la solicitud? En todos los supuestos, esta declaración deberá formalizarse en el plazo de 2 años desde la entrada en vigor. Al terminar este plazo en octubre de 2024, el Consejo de Ministros podrá acordar su prórroga por 1 año más, hasta el año 2025. Como ven, el tiempo no será ilimitado, lo que provoca un poco de desesperación, pues son solo 2 años de plazo. Si, por ejemplo, en el caso de ser hijo y vas a optar y tienes que esperar a que tu padre obtenga la nacionalidad española para luego solicitar la tuya, ya el tiempo no corre a tu favor. Lo mismo ocurre con los requerimientos que te puedan hacer. El tiempo será el peor enemigo. Por otro lado, preocupan los criterios de otros partidos políticos en España que se oponen a esta ley y han generado polémica al respecto. Si en las próximas elecciones no sale reelecto el presidente socialista Pedro Sánchez y ocupa el poder en el gobierno el PP o Vox, posiblemente esta ley sea derogada. Pero bueno, de momento hay que ser positivos y tratar de sacar la cita lo más rápido posible para optar por la nacionalidad. En cuanto a la solicitud, debe hacerse personalmente en el registro civil del domicilio del interesado, junto con una fotocopia de la misma que será sellada, es decir, acuñada y devuelta para que sirva de justificante de haber presentado en plazo la solicitud. Dicha oficina procederá a su calificación y a practicar la correspondiente inscripción. También se encargará del juramento y de la renuncia exigidos si fuera el caso. Los interesados que se encuentren domiciliados en España deberán realizar el trámite en su registro civil correspondiente, quien enviará la documentación al consulado que corresponda, es decir, al del país donde nació el solicitante, que será encargado ese consulado de resolver el caso. Para la solicitud se usarán los modelos oficiales previstos en los anexos que aparecen al final de la instrucción. Debajo, en la descripción de este vídeo, te dejaré el enlace a las instrucciones oficiales publicadas por el BOE el día 26 de octubre para que leas tú mismo y valores los detalles. Todos los beneficiarios van a adquirir la nacionalidad española de origen de forma sobrevenida. El derecho de opción regulado por esta Ley 20/2022 no requerirá la renuncia a la nacionalidad anterior. Todas las certificaciones extranjeras de cualquiera de los supuestos contemplados deberán entregarse debidamente legalizados por el MINREC como por la Embajada Española o apostillados y traducidos si fuera el caso. Se dará un plazo de 30 días naturales para entregar cualquier requerimiento que te hagan. Si acaso se denegara la opción a la nacionalidad española por no cumplir los requisitos de la ley, se le notificará al interesado para que pueda interponer un recurso ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia y se usará el anexo número 7. Podrás descargar todos los anexos por vía telemática en la web del Ministerio de Justicia o por vía presencial en las oficinas del Registro Civil. En cuanto a la documentación a presentar para todos los interesados de todos los apartados de la disposición adicional octava, la documentación en común es el documento de identidad y la certificación literal de nacimiento del solicitante. En cuanto a las certificaciones de nacimiento españolas, pueden solicitarse ya mediante el modelo normalizado de solicitud que aparece en el anexo 6 y que va dirigido al encargado de la oficina del registro civil correspondiente, pero también se puede hacer por vía telemática a través de la web del Ministerio de Justicia. Sugiero que descarguen e impriman todos los anexos, pues son bien claros. En cada anexo se explica con claridad para qué caso específico es y la documentación que se debe presentar. Así que no debe haber confusiones, está todo muy claro.
Es muy importante para el supuesto 1 presentar la documentación que acredite la condición de exiliado del padre, madre, abuelo o abuela, es decir, la prueba de condición de exiliado. Constituirán una prueba del exilio documentos como por ejemplo el pasaporte, el título de viaje con el sello de entrada en el país de acogida, la certificación del registro de matrícula del consulado español, las certificaciones del registro civil consular que acrediten la residencia del país de acogida pueden ser, por ejemplo, la inscripción de matrimonio o la inscripción de nacimientos de los hijos o el certificado de defunción. También se pueden presentar los certificados del registro civil local del país de acogida que acrediten haber adquirido la nacionalidad de dicho país. Documentaciones de la época del país de acogida en el que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte. Los hijos mayores de edad deben presentar la certificación literal española de nacimiento del padre o de la madre cuando la solicitud se presente en un registro civil distinto a aquel en que se encuentre inscrito el nacimiento del padre o de la madre. Esto quiere decir que si tu padre o tu madre obtuvo la nacionalidad de origen por la Ley de Memoria Histórica en el Consulado de La Habana y tú eres un hijo mayor que vas a solicitar tu nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática, no será necesario que presentes la certificación literal española de tu padre o de tu madre. Con añadir los datos, es decir, el tomo y el folio de dicha inscripción, será suficiente, pues la misma se encuentra inscrita en el propio Consulado Español de La Habana. Seguramente en la práctica iremos conociendo precisiones que aún no tenemos, por lo que seguiré informando sobre el tema. Recuerda acercarte al consulado correspondiente o seguir su página web para averiguar cómo obtener las citas y cómo proceder adecuadamente para solicitar la nacionalidad a través de la Ley de Memoria Democrática. Para hacer todo de forma correcta, debes primero informarte bien, buscar la documentación requerida y las planillas, centrarte y tener un poquito más de paciencia. Al decir de Santa Teresa de Jesús, la paciencia todo lo alcanza. Si te gusta y te parece de utilidad este contenido, puedes regalarme un like o suscribirte y nos estaremos viendo por aquí cada semana. Saludos para todos.